Es agua viva que sacia mi sed. Tu gozo en mí es esa fuerza que siento sin ver. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿No pensó usted alguna vez en un momento de la vida que ella puede ser desilusionante? ¿No se desilusionó alguna vez en la vida? ¿No pensó alguna vez que doy mucho pero recibo poco de los demás? Y qué fácil es decepcionarse por las situaciones adversas, ¿verdad? Por las traiciones, por los comportamientos que a veces no esperas de los más cercanos. Porque no se olvide nunca que el que me traiciona siempre es un cercano. No me puede traicionar alguien que no conozco. Me puede ofender, pero no traicionar. Traicionar me traiciona aquel que yo tengo un vínculo a una relación. Lo dijo el salmista: porque no me traicionó un extraño, a lo cual lo hubiera soportado, sino tú, mi amigo, mi íntimo, el cual íbamos juntos a la casa del Señor y comíamos juntos en la misma mesa. Y estaba pensando eso en esta semana. A veces empezamos muy bien en el Señor, como nos decía y nos indicaba justo la obra de teatro, ¿verdad? Con mucho gozo. Y parecía que a los principios todo nos salía tan bien, había gozo por todo. Y no veíamos nada negativo. Aunque sucediera, la fe activa en ese momento parecía que decíamos, lo va a solucionar, y así ocurría, ¿verdad? Pero tienen que saber que esta es una carrera larga. Es un maratón. No son los 100 metros lisos que algunos hacen en menos de 10 segundos. Es una carrera de maratón. Y todavía no podemos decir como Pablo: he acabado la carrera, he guardado. Todavía no. A nosotros todavía nos queda. Amén. Es una carrera en la cual tenemos que dosificarnos. No significa que todo lo que viví en el Señor hasta hoy me va a servir ya hasta que Cristo llegue o me vaya con Él. Eso significa que ayer viví experiencias maravillosas, ayer me acerqué al Señor, ayer me acerqué al trono del Señor, me consagré. Pero hoy también dependo del Señor. Hoy también dependo de su palabra. Hoy también dependo de su presencia. Nadie puede vivir de las rentas. En el camino del Señor nadie vive de las rentas. Eso trataron algunas insensatas, las vírgenes insensatas. Vivir de las rentas, vivir del aceite que les quedaba, pero se dieron cuenta que se les acabó. O que tenían poquito. Se dieron cuenta que se le encendió la luz de reserva, pero no hicieron caso. Y así hay algunos cristianos que se le enciende la luz de la reserva, pero como el coche todavía funciona, no hacen caso. Pero cuando se enciende una luz, es una señal de alarma. Y es verdad que la vida es una experiencia dura y a veces decepcionante, es verdad. Y cuando uno es traicionado, cuando uno es abandonado, cuando uno es vituperado, cuando te fallan en la lealtad, cuando te fallan en la fidelidad, y es cuando aparece la decepción. ¿Y sabe por qué nos ocurre? Porque ponemos esperanza en la gente. La palabra del Señor dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y alguien puede decir: ¿pero eso qué significa? Que no puedo confiar en nadie, ni siquiera en mi esposa, ni siquiera en mi esposo, ni en mis hijos, ni en mis amigos, ni siquiera en el pastor. Puedes confiar. Claro que puedes confiar, claro que hay gente que puedes confiar, pero depositar tu confianza y tu fe como si fueran infalibles, no.
El único que es infalible es nuestro Señor. El único que no falla. No sé si antiguamente ustedes veían un cuadro que ponía la cara de una imagen que quería representar a Cristo y ponía el amigo que nunca falla. Y es una realidad. Él es el amigo que nunca falla. Y muchas veces, cuando no se cumplen nuestras esperanzas o las expectativas en la gente en la cual hemos confiado, nos decepcionamos tremendamente. Y tengan por seguro que cualquier persona nos puede desilusionar, que cualquier persona nos puede decepcionar. Un líder, un padre, un hijo, un pastor, un hermano, un trabajo, un sueño, un hobby, una carrera. Podemos decepcionarnos de muchas cosas, ¿verdad? Pero la decepción no tiene por qué ser del todo mala. Aprendemos en la decepción. Y hay dos formas de aprender en la decepción. Una, a endurecer nuestros corazones contra los demás y no fiarnos de nadie. O otra, a confiar solamente en nuestro Señor y a ayudar a esas personas que nos decepcionaron, a levantarlas, a instruirlas y alinearlas al camino, aunque nos cueste. Porque el Señor no nos mandó a amar a nuestros amigos, porque eso ya lo hacemos nosotros, y bien, el Señor nos mandó a amar a nuestros enemigos. Y es duro, a amar a nuestros enemigos. O sea, no solamente soportarlos, sino amarlos. Eso no significa que algunos enemigos los voy a tener que meter en mi casa y estar en mi círculo de confianza, no. Pero eso significa no endurecer ni guardar rencor en mi corazón hacia ellos. Y podemos pensar o podemos estar portándonos como niños toda la vida, huyendo de responsabilidad, huyendo de aquellas personas que alguna vez nos decepcionaron, porque como decía, la decepción nos puede llevar a un nivel de madurez. Y esto es lo que desea el Señor, que de todas las situaciones nosotros podamos aprender, podamos crecer y podamos madurar. Que nos salgamos del síndrome de Peter Pan, que es no crecer en toda la vida. Peter Pan no quería crecer, era un niño que no quería crecer. Y en Walt Disney habla muy bien de Peter Pan, pero en la historia real de Peter Pan era un ser muy cruel, que llegaba a matar a los niños. En la historia real de Peter Pan, o la historia real no, en la novela original, no es un ser real, ¿verdad? Pero nosotros no podemos ser los mismos que años atrás. Tenemos que haber madurado, ¿sí? Pablo lo decía, ¿no? Y el apóstol lo decía, no podemos estar todavía en los rudimentos, todavía no podemos estar bebiendo leche. Ya es hora de que algunos comamos carne, aunque nos mordamos la lengua, pero es hora de que comamos carne. No podemos estar todo el rato esperando. Es necesario que nosotros maduremos. El deseo de Dios es que nosotros crezcamos. El deseo de Dios es que nosotros avancemos, ¿verdad? Que día a día solamente aprendamos a depender de nuestro Señor. Y claro que Dios quiere que tengamos ilusiones, porque eso es bueno. Es bueno. Es necesario que nosotros tengamos ilusiones. Es necesario que nosotros aprendamos a soñar, ¿verdad? Pero también tenemos que tener cuidado en qué ilusionarme o con quién ilusionarme. Tengo que tener cuidado dónde pongo mi ilusión. Ahora, eso no significa que hay alguien que se va a bajar de la presencia o de la voluntad del Señor. Posiblemente. Conozco matrimonios que se casaron en la voluntad de Dios, enamorados, que eran uno para otro y que lo que Dios juntó parecía que no iba a separar el hombre, pero uno de ellos quiso separarse de la voluntad de Dios. ¿Y qué podemos hacer? No puedes hacer nada. Si te casas con alguien enamorado, te casas en la presencia del Señor, pero esa persona no guarda el pacto con el Señor y se quiere bajar de la voluntad de Dios, a veces no puedes hacer nada. A veces la decepción llega sin uno pretenderlo, sin uno desearlo, o sin ninguno esperarlo, ¿verdad? Y quizás me ilusiono con planes, o quizás me ilusiono con sueños que se pueden cumplir o no. Pero si me ilusiono con lo que Dios ha dicho que me va a dar, ahí sí tengo la seguridad de que se va a cumplir. Amén.
Cuando yo voy a la palabra del Señor hay tantas promesas para mi vida, y ahí sí que me puedo ilusionar tranquilamente sabiendo que Dios lo va a cumplir. Todas estas decepciones afectan a nuestra fe. La minan, la quieren destruir. No se olvide que el diablo quiere usar nuestros hechos y nuestra vida muchísimas veces. Y muchas veces nos decepcionamos con el hermano, con el prójimo, con el próximo. Pero es lo normal. Y yo le digo a mucha gente, ¿sabes qué? A veces no es maldad. O sea, no ha sido maldad. No han querido ir contra ti. La inmadurez, el dejar puertas abiertas al enemigo, ha hecho que esa persona sea usada para traicionarte o molestarte. También puede ser. También puede ser. Por eso es necesario el perdón que cubre, o el amor que cubre multitud de errores. Amén. Por eso nos es tan necesario, porque muchas veces el hermano que te traicionó o que te afectó o que te trató mal, a veces no quiso hacerlo. Por lo menos no estaba en su corazón hacerlo. Pero a veces le servimos de utilidad al diablo para ir unos contra otros. Creo que veamos rápidamente 5 principios para poder recuperar nuestra fe y la confianza en aquel que debemos depositarla y no quitarla nunca. Mi fe no se debe basar en las palabras del mundo, sino en las palabras de Dios. Y esto es clave para el que se dice ser cristiano. Pues si somos cristianos, ha sido porque su palabra nos sedujo. Ha sido porque hemos reconocido que su palabra es verdad. Hemos reconocido que su palabra es lumbrera a nuestro camino. Es la única guía que necesitamos. Y fíjese lo que le pasa a Jesús unos días antes de ser crucificado. Días antes, apenas 3 días antes, Jesús entra en Jerusalén y una turba de gente gritaba: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahí iba él sentado en su pollino. Y quizás nosotros iríamos saludando como saludan las falleras, ¿verdad? Y diciendo: wow, qué honor me da esta gente, ¿verdad? Y tiraba sus mantos y pasaba por encima del manto. Pero Jesús sabía qué es lo que iba a pasar 3 días después. Jesús sabía que aquel que llamó amigo y se sentó, tú te sentarías a la mesa y le llamarías amigo aquel que 1 hora después te va a traicionar y te va a entregar para muerte. ¿Tú estarías sentado comiendo con él? ¿Tú estarías sentado al lado de él, dándole el honor de sentarte al lado del anfitrión, sabiendo que te va a vender para ser muerto? Se necesita tener mucho carácter, ¿verdad? Se necesita tener carácter real, carácter de Dios. Aquel que me va a matar se va a sentar conmigo a la mesa, aquel que me va a entregar. Y ahí estaba Jesús entrando a Jerusalén, y yo me imagino mirando al rostro de cada uno. Bendito el que viene en el nombre del Señor. A los pocos días, él delante de toda la multitud, Barrabás a un lado y Jesús a otro, y los mismos, él reconocía los rostros. Me imagino a Jesús diciendo: ¿no fue esa mujer la que sané su hijo? ¿Ese no fue el paralítico que levanté? Ese era leproso. Y todos ellos gritaban: crucifícale, crucifícale. Queremos a Barrabás, pero no queremos a Jesús. No les había hecho nada, solamente les había bendecido. Los mismos que él había sanado, los mismos que él había liberado, los mismos que él había llenado de esperanza, ahora estaban gritando: crucifícale. Lo único que ha hecho es darle buenas nuevas, y aún así gritaban: crucifícale, mátalo. Queremos a Barrabás, que era un asesino y un ladrón. Queremos a Barrabás. Barrabás es mucho mejor que Jesús, porque Barrabás mata y Barrabás nos roba. Jesús nos da esperanza, pero no nos interesa. ¿Se imagina? Queremos a Jesús. ¿Y saben qué? Yo nunca vi a Jesús descorazonado, desilusionado,
incrédulo. Es más, no lo vi ni siquiera dudar de bajarse del propósito. No lo vi diciendo: estos no merecen que yo muera por ellos. ¿Estos va a merecer que yo muera por ellos? Dios, manda 2, 3 ángeles y que acaben con todos estos. Y hacemos otra creación nueva. Pero no se bajó del propósito. Y aquellos que cuando creen que dijo: Padre, pasa de mí este cáliz, pasa de mí esta copa, estaba dudando o retrocediendo, no tienen ni idea de lo que Jesús estaba diciendo en ese momento. Él nunca dudó de que él iba a morir, nunca lo dudó, nunca se echó para atrás, y lo he explicado muchas veces. Lo que pasa es que él, millones y millones y millones de años atrás, hasta que tuvo carne, él había tenido relación íntima, diaria con Dios. Y saber que iba a morir, y saber que iba a tomar el pecado, y saber que Dios no lo podía mirar ni tener relación con Dios, aunque sean 3 días. Él dijo: pasa de mí este cáliz. Yo no quiero, Señor, estar ni siquiera 1 hora sin tu presencia. Y era Dios, y era Cristo, y era el ungido, y era nuestro maestro. ¿Cuánto más nosotros no podemos estar 1 minuto sin Dios? Amén. ¿Cuánto más nosotros, que dependemos tanto de Él? Y él contaba con esas decepciones. Él contó con esa oposición. Él lo sabía. Aún de los que había hecho bien, él lo sabía, que quien le iba a traicionar era aquellos que le habían hecho bien. Y siguió montado en su burrito. Pero ¿saben qué? Tampoco se ilusionó con la gente. Oh, bendito el que viene. Oh, todos me reciben como rey. Todo, y levantaba sus manos como... Tampoco se ilusionó con la gente. Ni se ilusionó, ni se desilusionó. Él sabía quién era en todo momento. ¿Hay alguien ahí? Nadie lo subió, nadie lo bajó. Él siguió sabiendo quién era. Y si yo sé quién soy en Cristo, nadie me puede subir y nadie me puede bajar. Amén. Nadie me puede degradar del grado en que Jesús me ha puesto. Nadie. Por mucho que lo intenten, nadie me puede quitar del lugar que dice que estoy con Jesús. Él seguía el plan. Él no estaba un día por arriba ni un día por abajo. Hay cristianos que según nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Venimos a la iglesia y saltamos, y al otro día ya Dios está muerto. Cristo no está muerto, está vivo. Y ¡ay! Saltamos y wow. Y al día siguiente han matado a Jesús. Ya no resucita, ¿verdad? Jesús no se guiaba por sus sentimientos. Si no, hubiera sido tremendo, ¿verdad? Y nuestra fe nunca debe estar puesta en lo que nos promete la gente, en lo que dice la gente que nosotros somos, en lo que nos declaran que nosotros somos. Porque un día te declaran que tú eres su pastor, te declaran que tú eres su padre espiritual, te declaran que cuánto le ayudaste, y otro día declaran cualquier cosa sobre ti. Alguien me dijo hace muchísimos años: no te muevan los halagos y no te muevan las críticas. Ni te muevan los halagos ni te muevan las críticas. Y ese fue mi padre. Siempre me decía lo mismo: no te muevan los halagos ni te muevan las críticas. Y es verdad. Un día me vi cantando en el Royal Albert Hall de Londres con más de 8.500 personas. Y a la semana siguiente, ¿sabe dónde estaba? En un terrado a 48 grados pintando con alquitrán caliente. Y yo le decía al Señor: porque te conozco, Dios, y sé que no te estás riendo de mí, pero la semana pasada estaba allí ministrando a toda esa gente increíble, y ahora estoy aquí pintando porque es lo que tengo para subsistir. Pero como sabía quién era, de verdad, no me decepcioné. Sabía que en todo y por todo Dios es mi luz, Dios es mi salvación, Dios es mi guía, Dios es mi Padre, Dios es que me levanta, Dios tiene todo al control. Amén. No nos podemos decepcionar. Es verdad que siempre nos gustaría estar por arriba matando profetas de Baal y no estando en la cueva. Siempre nos gustaría estar arriba, ¿verdad? Pero hay momentos que necesitamos la cueva, y la cueva es tan importante. En la cueva estuvo Elías, en la cueva estuvo David, en la cueva estuvo Jesús
durante 3 días hasta que resucitó. Todos necesitamos esa cueva, ¿verdad? Nuestra fe debe estar afirmada en lo que Cristo dijo de nosotros, en lo que su palabra dice que nosotros somos. Amén. Eso dice el cielo y la tierra, Mateo 24:35, pasará, mas su palabra nunca va a pasar. Porque la gente miente, pero Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho de ti y de mí lo va a mantener por la eternidad. Y Él tiene buenos pensamientos. Mi fe y mi ilusión, escúcheme bien, mi fe y mi ilusión está en la palabra del Señor cuando Él me dijo, todo lo puedes. Cuando Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y usted y yo también. Cuando dijo, caerán 1000 a diestra y 10.000 a mi siniestra, mas a mí no me tocará. Cuando te dijo, todo lugar que pisare la planta de tu pie será tuyo. Cuando dijo, ningún arma forjada contra ti prosperará. El que dijo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Mi Dios pues suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. También dijo, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuántas promesas para creer a Dios. Cuánta palabra que Dios nos ha prometido. Todas esas promesas están sobre mí. ¿Y saben qué? Puedo ilusionarme sin temor a desilusionarme, ya que si son sus palabras se cumplen y son reales. Y cuando viene esa palabra de Dios a mi vida, cuando yo permito que esa palabra haga nido en mi corazón y huella en mi corazón, porque lo dije el otro día, la fe viene por el oír y el oír. Entonces todo de aquí teníamos que reventar de todas las palabras que hemos oído, ¿no? Teníamos que reventar de fe. Si la fe viene por el oír y el oír la palabra, ¿cuántas predicaciones habrán escuchado? ¿1000? ¿5000? Tenemos palabra por todo lugar, en internet, en nuestro móvil, en la iglesia, en la televisión, en todo lugar hay palabra. Si la fe viene por el oír la palabra, todos de aquí teníamos que explotar de fe. Es que no podía ni sentarle, parecíamos globos, todos henchidos y ensanchados de fe. Teníamos que, cuidado que te vas para arriba. Tanta fe que nos rebosaría, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no es así? ¿Por qué escuchamos tanta palabra y no produce fe? ¿Miente la palabra? No miente. Pero ¿sabes qué? La fe viene por el oír, no por escuchar. Hay muchos que escuchan y escuchan, pero cuando nosotros oímos sabiendo que es la palabra del Señor, sabiendo que es real y sabiendo que esa palabra es sobre mí, entonces es cuando le creo. ¿Cuántas conversaciones oímos que no les prestamos atención? Escuchamos, y hay otras que oímos y prestamos atención y aprendemos y sabemos qué es lo que está pasando cuando oímos. Y a veces venimos a la iglesia y escuchamos, salimos a la puerta y ya no se nos queda nada. Ya todo lo que habló el Señor, sea quien sea el que habla aquí, habla de parte del Señor, ya se nos olvida. Porque de aquí hay que traspasarlo aquí y de aquí hay que traspasarlo al corazón y decir, esta palabra me la apropio para mí. Amén. Esta palabra es para mí. Cuando una palabra de Dios viene a mi vida me hace explotar, me llena de ánimo, me llena de adrenalina, me llena de ilusión, me activa. ¿Cuántas veces no nos pasó a nosotros que escuchamos una palabra de parte del Señor y sentimos esa fe en ese momento? Y nos sirvió. Salimos de aquí ensanchados, salimos de aquí activados, armados y peligrosos. Y de pronto pudimos pasar esa montaña, pudimos pasar y sobrepasar esa dificultad y ese problema, ¿verdad? Abraham dejó su tierra y su parentela, dice, sin saber a dónde iba, porque tenía una palabra. Porque tenía una palabra de parte de Dios. Y Noé construye un arca en tierra árida, 100 y pico años construyendo un arca, evangelizando, y nadie se convirtió. Moisés saca a más de 2 millones de israelitas de Egipto por en medio del desierto. ¿Por qué? Porque oyó la palabra del Señor, por una palabra que decía, yo iré
contigo. Y esa misma palabra que tiene Moisés, y esa misma palabra que tiene Abraham, esa misma palabra la tiene usted y yo. Yo iré contigo. Mi ilusión, escúchame bien, mi ilusión, mi esperanza, mi fe está directamente unida a la voz del Señor. No puede estar unida a la voz de nadie, ni a los hechos de nadie. Mi fe, mi ilusión, mi esperanza está unido directamente a la palabra del Señor, a nadie más. Ay, es que me he emocionado, pastor, me he ilusionado mucho porque me han prometido un trabajo maravilloso. No te ilusiones, entrégaselo al Señor. No te ilusiones todavía, entrégaselo al Señor. Y si el Señor te da luz verde, y si el Señor te ha dicho que ese será tu trabajo, ahí sí, emociónate, porque nadie te podrá hacer frente, porque nadie te lo quitará, porque lo que es tuyo, Dios te lo va a dar. Amén. Satanás, escúchame bien, Satanás odia la palabra de Dios. Satanás odia profundamente la palabra de Dios. Cuando él iba a Jesús, ¿con qué le hablaba? Con la palabra. Y le reventaba al diablo, porque sabía que contra la palabra no podía ir. Sabía que contra la palabra no podía ir. Por eso el diablo va a tratar de poner dudas en nuestra mente. ¿Dudas de qué? De que dudemos de la palabra, que vacilemos de la palabra, que empezamos a declinar en la fe, en la palabra. Lo hizo a cada rato con cada hombre prominente en la historia de la palabra del Señor. Lo hizo, trató de ponerle dudas hacia la palabra. Mi fe se basa no en donde la gente me quiere situar, sino donde Dios me ha colocado. No me va a colocar, sino me ha colocado. Venga conmigo a Efesios 2 del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo, escuche, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Escúchame bien, somos unos bendecidos, somos unos favorecidos, somos unos mimados de Dios. Por la sangre del Cordero es que yo estoy sentado arriba en los lugares celestiales. ¿Y saben qué? Nadie me puede bajar de ahí. Nadie me puede bajar, por mucho que me digan, por mucho que quieran venir contra mí, que levanten falso testimonio. Si Cristo dice que estoy sentado con Él en lugares celestiales, nadie me puede bajar. Amén. Nadie. Sabemos quiénes somos en Cristo. No nos tienen que poner títulos de apóstol, ni de divinidades eclesiásticas, ni Mesías, ni patriarcas, ni arcángel. Yo estoy sentado en lugares celestiales y eso me da la fe, me anima, me da esperanza, me motiva, sabiendo que yo ya estoy en ese lugar. El único que me puede bajar de ese lugar soy yo. El único que me puede bajar de ese lugar soy yo. El único que me puede bajar de ese lugar es que yo acceda al pecado. ¿Hay alguien ahí? El único. A veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Pero eso significa que no somos de abajo, que somos de arriba. Y por lo tanto, alguien de aquí abajo no me puede ofender, no puede decir y condicionar mi fe en base a lo que me diga. No puede, porque Cristo me ha dicho que yo estoy con Él arriba. Amén. No estoy atrás, dice la palabra del Señor, yo estoy delante. A María le dijo el ángel, muy favorecida, tendrás un hijo del Altísimo. ¿Y sabe lo que hace Dios? Primero te pone arriba cuando sabe que eres muy favorecido, y entonces vas a dar a luz
todo lo que Dios ha puesto en tu vida. Dios quiere meternos, o Dios nos ha metido, mejor dicho, en una dimensión que ya no podemos volver de lo grande que resulta estar al lado del trono del Señor. Por eso es imposible que habiendo conocido la verdad, por eso es imposible que sabiendo quiénes somos, por eso es imposible que habiendo recibido la gracia, el favor y la salvación de Dios, volvamos a tomar los rudimentos del pasado. Volvamos a tomar los hechos del pasado. Hemos sido, escúcheme bien, hemos sido resucitados en Él. Morimos con Él y resucitamos con Él. Eso significa que cuando hemos resucitado con Él es imposible volver a la muerte otra vez. ¿Quién querrá volver a la muerte? ¿Quién querrá volver al pecado? ¿Quién querrá estar ahí todavía en la muerte? Habrá alguien que habiendo conocido la salvación, habrá alguien que habiendo conocido la verdad, habrá alguien que conociendo la luz quiera volver atrás. Hay muchos, pero aquí no. Amén. Hay muchos, pero aquí no. Aquí decimos, con todo, Señor, con todos mis defectos y con todos mis tropiezos, voy a la cruz, sigo adelante, sigo al propósito, sigo al supremo llamamiento, el cual es Cristo Jesús. Amén. Pablo lo encarcelaron. Estaba solo. Una de las veces estaba con Silas, pero todos los demás lo habían dejado solo, con guardias, con cerrojos, escarnecido, atado, apresado, latigado. Pero desde ahí escribe Timoteo, y de ahí también escribe la carta a los filipenses, que es la carta del gozo. No desde un resort de Cancún, sino desde la cárcel. Y la cárcel de antiguamente no tiene nada que ver con las cárceles de ahora. Yo estuve en una de las cárceles donde Pablo estuvo, y era un agujero en el suelo, y había unas escaleras para bajar a unas grutas. Y en las grutas, donde había toda clase de humedad y de animales y de roedores, en lo profundo de la gruta, allí metieron a Pablo. Ahora tienen televisión, tienen piscina. Carlos y yo fuimos a la cárcel. A él no lo dejaron salir, a mí sí. Fuimos a un concierto en el año 2000. Hicimos un concierto en la cárcel de Picassent de Valencia. Y tuvimos la oportunidad de estar con los presos, y nos hicieron una paella y estuvimos con ellos, y pasamos por uno de los pasajes y se veían las celdas, y nada que ver con las celdas que el apóstol Pablo estuvo, ¿verdad? Sin embargo, escribe Efesios, Filipenses y la carta de Timoteo, ¿verdad? Las cartas a Timoteo, y con esas cartas, ¿sabe lo que hace? Desata un avivamiento. Desde la cárcel escribe y desata avivamiento, porque no me condiciona el lugar, porque no me condiciona lo que me digan, porque no me condicionan donde me metan, porque no me condicionan las circunstancias que me rodean. Lo único que me condiciona es lo que Dios dice de mí. Amén. Lo que yo soy en Cristo Jesús. No importa dónde nos pone el diablo o donde nos ponga la gente. A veces, como decía, no por maldad, sino por inmadurez o desconocimiento, ¿verdad? Lo que importa es que estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Mi fe no se basa en las circunstancias. Mi fe se basa en Dios, en su palabra. Decíamos la semana anterior, el domingo anterior, no el anterior. Saben que me pelo un domingo sí, domingo no. Decíamos que Pedro se fue a pescar decepcionado, ¿se acuerdan? Hablamos que Pedro vio que mataron a Jesús y que lo pusieron en esa tumba excavado en la roca, y lo taparon con una gran roca, y se decepcionó y se fue a pescar, y otros discípulos con él. Porque cuando quieras ir hacia adelante, cuando quieras ir al propósito de Dios, cuando quieras ir a la cruz, cuando quieras ir a la santidad, no muchos te van a acompañar. Cuando quieras volver atrás, ahí vas a tener muchos discípulos. Dice que 6 discípulos le acompañaron, nada menos que 6. Usted diga, voy a orar, voy a ayunar, voy a consagrarme.
A ver cuántos le siguen. Ahora usted diga, igual dejo la morada, es muy aburrida y no tengo tiempo para mí casi. Y ahí te siguen un montón. Sí, es verdad. Igual voy a dejar de ir los jueves. Eso es para otros tontos, para mí no. Los jueves tampoco tienen tanto sentido. Los domingos se predica mejor. Los domingos hay más gente y ahí te seguirán algunos, ¿verdad? Voy a dejar de evangelizar porque la gente es muy dura y ahí te seguirán. Es verdad. ¿Para qué evangelizar tanto si la gente? Pero cuando digas voy a consagrarme para el Señor, no tantos te van a seguir. Y había vivido, imagínate, 3 años y medio al lado de Cristo, unas experiencias poderosas, increíbles, ¿verdad? Había visto de todo Pedro al lado de Jesús. Ver milagros poderosos, escuchar directamente la palabra hecha realidad, el logos, la palabra estaba hecha realidad delante de él, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Inclusive vio la transfiguración, a Jesús transfigurado, y Moisés y Elías ahí, madre mía, pero aún así se decepcionó. Como usted y a mí nos pasó alguna vez, nos decepcionamos. Se decepcionó por las circunstancias, se decepcionó por sus pensamientos, se decepcionó por sus sentimientos, porque no esperó a ver que se iba a cumplir lo que Dios había dicho acerca de la resurrección. No esperó. Quizás al día siguiente ya se fue a pescar. Jesús había dicho al 3er día voy a resucitar, pero él ya había tomado la muerte de Jesús y como que no pasó nada en aquel lugar, como excusa de su decepción, y se fue a pescar y dice que no pescó nada en toda la noche. Y lo dije la semana anterior, un experto pescador. Pedro era un experto pescador. Él tenía una empresa de pesca. Él llevaba años conociendo el mar de Galilea, lo conocía a la perfección. Cuando había marea, cuando no, el viento que se forma, todavía se sigue formando el mismo viento. De la nada a las 8 o 9 de la noche hay un viento impresionante. Él conocía perfectamente el mar de Galilea. Sin embargo, se va toda la noche a pescar y ya no pesca nada. ¿Sabe? Le dije la semana pasada, ¿saben por qué? Porque cuando tú quieras volver a lo que hacías antes, ya no te va a salir. Cuando te encuentras con Jesús, cuando te encuentras con el Maestro, cuando sabes que Cristo ha llenado tu corazón con su verdad, cuando sabes que Cristo ha llenado tu corazón con su presencia, cuando quieras volver a los rudimentos del pasado y a los hechos del pasado, ya no te van a salir, porque no eres de ahí, porque ya no perteneces a ese mundo, ¿verdad? Y estaba frustrado por toda la situación que estaba viviendo, y encima lo que sabía hacer ya no le salía. Lo que hacía a la perfección ya no le salía, porque ya no pertenecía a ese mundo, ya no pertenecía a esas prácticas. Y Jesús le dijo: boga mar adentro, vuelve a echar la red. Pero Jesús: mas en tu nombre echaré la red. Y dice que las redes se rompían, y Pedro obedeció y regresó las barcas llenas de peces. Y no solo su barca, sino que dice que la de otros tuvieron que ayudarle. 150 y tantos peces tuvieron en la barca que no podían contener. Porque cuando obedecemos a Jesús, aun en medio de la frustración, cuando nosotros obedecemos a Jesús, los que nos rodean también se van a beneficiar del fruto de nuestra vida. No solamente él pescó y dijo esto es para mí, sino que tuvo que pedir ayuda. Y cuando nosotros volvamos de la decepción al propósito de Dios y le obedezcamos, los que nos rodean van a ser bendecidos. Porque nuestras decisiones también afectan a muchos que nos rodean. Nuestras decisiones afectan. Hace 2 sábados hablábamos la pastora y yo en una conferencia en Rey de Reyes sobre matrimonios, y decíamos: no estamos solos. Cuando matrimonio tomamos decisiones, nuestras decisiones afectan a los que van en nuestro barco. No se piense que no. No es esto entre tú y yo. No, siempre van a afectar. Y cuando nosotros obedecemos a Cristo, nuestras buenas decisiones también afectan poderosamente a los que nos rodean. Amén. Mi fe no se basa en lo que los demás ven.
sino en la visión que Dios tiene de mí. Porque los demás quizás vieron a personas vulgares, como los discípulos. Pero si estos son del vulgo, pues no tienen nada especial. Y estos, a Jesús le pasó. ¿Y este? Pero ¿cómo dice ahora que eres el Mesías? Pero ¿cómo dice cómo que hace milagros este? Pero si este es Jesús, Jesucito, el hijo de José. Si me hizo a mí unas mesitas de noche y me las entregó él muy bonitas. Además las tengo en casa. José, su padre, trabajaba muy bien, el chico aprendió. ¿Y cómo dice ahora que es si es el hijo del carpintero? ¿Cómo va a ser ahora el Mesías? Y no lo creían. Y dijo que en su misma tierra no pudo hacer muchos milagros por falta de la fe de la gente. Y muchas veces Jesús no puede hacer milagros en nuestra vida por la falta de fe. Y ahí tenemos la evidencia. Él no pudo hacer muchos milagros. Ay, no, pero Jesús, por tu fe. Pero Jesús dijo, no es por mi fe, es por tu fe. Amén. Una vez escuché a alguien decir, hermano, si usted no se sana, no es por la fe de usted, es por la fe del evangelista que no tiene fe. Y el evangelista estaba a punto de salir. Y él dijo, no, dio este versículo. Jesús no pudo hacer muchos milagros por falta de la fe de la gente. No es por mi fe, es por su fe. Y aún tenemos más evidencia cuando dicen aquellos, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, sanidades, echamos fuera demonios, en tu nombre liberamos a gente, hicimos muchos milagros. Pero Jesús, ¿qué les dijo? Nunca os conocí. ¿Era por la fe de ellos? No, era por la fe de la gente. La gente había puesto fe en aquel que predicaban, que después ellos no tomaban en cuenta a quién predicaban, pero la gente había tomado fe y había puesto fe en aquel que predicaban. Mi fe no está puesta en las noticias, ni en lo que dice el gobierno. No, todos los sin papeles y todos los que no tienen trabajo en este momento van a pasar a un estado peor. Y a mí me importa lo que diga el gobierno. Eso no es lo que dice mi Dios. Mi Dios dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Eso es lo que dice mi Dios. Me da igual lo que diga el presidente del gobierno, aunque quiera venir contra mí. Me da igual lo que diga este mundo, me da igual lo que digan las finanzas, me da igual lo que opinen mis vecinos, me da igual lo que opinen mis padres, que dijeron eres un burro, no lo vas a conseguir. Me da igual que digan lo que diga. Mi fe está basada en Dios y en sus palabras sobre mí. Amén. ¿Saben quién puso esa visión dentro de nosotros? Dios. Dios puso esa visión dentro de nosotros. Y si Él la puso, nadie puede entrar a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro corazón y arrancar esa visión. Esa visión sigue allí. Y Dios tiene una visión sobre cada uno de nosotros. ¿Qué tal si solo Dios tuviera una visión sobre mí? Tú vas a ser pastor y todos los demás te van a seguir y no van a tener su plan. Eso es mentira. Dios me dio una visión a mí, pero usted aún más poderosa. Amén. Aún más poderosa. Además lo dijo sobre Él, mayores cosas que yo haréis, porque yo ya me voy al Padre. Pero ustedes se quedan aquí y van a hacer mucho más cosas poderosas en mi nombre. Más cosas poderosas que Jesús. Pues se levantó muertos y paralíticos y leprosos sanó así de un golpe a 10. De un golpe. Nosotros mayores cosas en su nombre, mayores cosas, porque no es en nuestro nombre, es en aquel que nosotros somos embajadores. Es en el nombre de Jesús. Amén. Ahí nos dio esa visión para mostrar su grandeza, para mostrar su bondad, para mostrar su poder. No para enseñorearnos nosotros, sino para que Él se enseñoree en nuestras vidas. Para eso es la visión, para eso es lo que nosotros tenemos de parte de Dios, para que Él resplandezca en nuestras vidas. Y en Él están todos los recursos que necesitamos. Ay, no, pero es que yo no sé hablar. ¿Y quién te dio a ti la boca? Le dijo a Moisés. ¿Y quién te dio la lengua? ¿Y quién te dio la garganta? ¿Y quién te dio todo? ¿No te la di yo? ¿No te lo creé yo? Ay, pero es que yo
casi soy analfabeto. A mí me importa si no sabes hablar, me importa si no sabes leer. Yo soy el que pone la palabra en tu corazón. Pero es que yo no tengo recursos económicos. Del país donde yo soy no tenemos recursos, somos pobrecitos. Si fuéramos Estados Unidos o Alemania, me da igual el lugar donde naciste, sigo siendo el mismo Dios. Hay personas que emigran buscando un lugar mejor. Hay personas que van a otros lugares porque creen que no tienen la provisión. Pero ¿saben qué? El Dios de Alemania es el Dios de España. El Dios de Inglaterra es el Dios de España. Y si Dios me ha plantado en este lugar, yo tengo que decir: tú me vas a dar todo lo que necesito. No puede ser que me des lo espiritual y que sí pueda hacerlo y me esté muriendo de hambre. Eso es imposible. Tú lo das todo completo. Amén. Ahí está. Nosotros tenemos que soñar. Claro que sí. Claro que sí. Pero mis sueños se tienen que corresponder con lo que Dios tiene para mi vida. Ay, ¿cómo sé eso? Métete con Dios. ¿Cómo sé lo que Dios quiere para mi vida? Pregúntale. Hay algunos que dicen: pastor, no sé lo que Dios tiene para mí. ¿Y le has preguntado? Que si le has preguntado. No le preguntan a Dios y me preguntan a mí. Yo no sé lo que Dios tiene para tu vida, pero Él sí lo sabe. Y lo escribió en su libro de los Hechos, aún antes de que tú nacieras. Amén. Cada uno de nosotros tiene un propósito glorioso. Y si alguien de aquí no tiene sueños ni aspiraciones para mejorar su estilo de vida, para decir: Señor, ¿en qué puedo crecer? ¿Qué más te puedo dar? Con toda la visión que has puesto en mí, con todos los talentos, con todos los dones, con todos los recursos que has puesto en mi vida. Si yo no tengo deseos de crecer y de aspirar, escúcheme bien, algo anda horriblemente mal en tu vida y en tu corazón. Porque teniendo un Dios de recursos ilimitados, yo no puedo estar limitado siempre a lo que hago o pienso. Hay mucho más. Amén. Y déjeme decirle algo: Dios está interesado hasta en nuestros sueños. Jeremías 29:11 dice, vamos a leerlo todo. Usted conoce, es uno de mis versículos preferidos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Para daros vuestros anhelos, vuestros sueños, vuestros deseos. Siempre no se antepongan a la palabra del Señor. Dice el Señor: yo estoy en vuestros sueños, yo estoy en vuestros anhelos y estoy en vuestros deseos. Es una buena noticia. Mis sentimientos no deben condicionar mi fe, solamente mi confianza en el Señor. Me siento bien porque hoy me trataron bien. Mañana me siento mal porque me trataron mal. Y mi fe no puede estar basada en los sentimientos. Lo dice la palabra del Señor. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y no está hablando del corazón fisiológico con el ventrículo izquierdo y la válvula mitral. No está hablando de eso. Está hablando de todos los sentimientos que guardamos en el corazón. ¿No te pasó a veces que cuando va a pasar algo, o cuando vas a ver una persona que algún día te hizo daño o algo, el corazón se te acelera? ¿No te pasó? ¿No te pasó que en el corazón te dice pum, 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 y algo pasa en tu cuerpo y te pones en alerta? Hasta el corazón fisiológico tiene que ver con todos los sentimientos que le metemos en él. Se te acelera el corazón, no sabes si saludarla o no saludarla, si mirarla mal, si arrancarle la cabeza, no sabes qué hacer, y ahí está el corazón. Hasta el corazón fisiológico le metemos muchísimas veces los sentimientos. Y si te acelera el corazón y cuando te enfadas con alguien, cuando te decepciona algo, pum, 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 el corazón empieza a latir. Y se te empiezan las venas así, ¿verdad? Y el Hulk quiere salir y tú no. Y hay una lucha increíble. Hay algunos que siguen siendo Hulk ahí, pero
Hay algunos que se transforman y vuelven hay algunos que se transforman y se han quedado así. Jul, ¿verdad? Y mis emociones no pueden condicionar nuestra fe. Mis emociones no deben guiar mi vida espiritual. Nadie puede condicionar mi estatura espiritual. Yo sería más bueno si mi padre fueran mejores. Yo sería más espiritual si mi mujer me acompañara. Yo sería una mujer más santa si mi marido no fuera un sinvergüenza. Y la gente quiere condicionar nuestra vida espiritual, pero nadie puede condicionar nuestra estatura espiritual, solamente Dios y nosotros. Nadie más. Es una relación íntima con el Señor, no es de nadie más, es tú, yo y el Señor. El Señor está por encima, la fe que hemos puesto en el Señor está por encima de nuestras imposibilidades. Y como he dicho antes, el único que pone muro a nuestra fe somos nosotros mismos. Somos nosotros. Y en este tiempo, en este siglo XXI, le hemos puesto muchos muros al Señor. Por eso no se ven paralíticos levantarse, por eso no se ven leprosos, por eso no se ven personas resucitar, porque le hemos puesto muros a la fe. Y cuando pones muros a la fe no puede funcionar. A Pablo muchos lo abandonaron también. Jesús vivió la soledad, la decepción, la traición de los suyos, muerto en la cruz, y solamente un discípulo, otro ahorcándose, habiéndolo entregado, y un discípulo a los pies de la cruz. Los otros 10 estaban muertos de miedo, escondidos. Jesús sabe lo que es decepción, Jesús sabe lo que es soledad, Jesús sabe lo que es traición. Pero Pablo también. Segunda de Timoteo 4, 16 al 18, por favor. Mire lo que dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Me dio igual si todo el mundo se fue. Me dio igual si todo el mundo me abandonó. Yo hice mi cometido, que era predicar el Evangelio, decía el apóstol Pablo, y que todos los gentiles oyesen. Así, escuchen, así es que fui librado de la boca del león. ¿Sabe cómo usted y yo somos librados de la boca del león? Cuando todos nos abandonen, cuando todos nos dejen, yo siga cumpliendo mi cometido de predicar la palabra del Señor. Amén. Y dice: y el Señor me librará. No solamente me ha librado, así fui librado, sino que dice: también me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él confió en Dios, en su palabra, y a pesar de que todos le abandonaron, dice que todos, Dios le renovó las fuerzas para cumplir el propósito. Escúcheme bien. Míreme por un momento, por favor. ¿Dónde está mi fe verdaderamente puesta? ¿Dónde está mi esperanza? ¿Teme usted vivir cada día? ¿Vive usted pensando en que no va a poder soportar y que va a caer del camino del Señor? ¿Teme y usted vive como que va a retroceder de la fe? ¿Temo cada día lo que pueda hacerme el diablo? Porque hay cristianos que viven así, temerosos, pensando lo que me va a hacer el diablo. Ay, el diablo no me puede tocar. Si Dios no lo permite, el diablo no lo puede tocar. Y si Dios lo permite, es para que pueda decir lo mismo que dijo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El permiso para tocarme se lo da Dios al diablo. No es el diablo que toma así nomás y me dice: te voy a tocar.
ahora, eso sí, mientras no pise sus terrenos. Les he contado aquella historia del pastor que decía: diablo, salía todos los días y decía: diablo, suelta a ese joven en el nombre del Señor. Ese joven tenía sueños, ese joven tenía planes, y el diablo no aparecía. El pastor volvía a salir al día siguiente: diablo, suelta a ese joven en el nombre del Señor. Había promesas sobre su vida, había planes que tenía que cumplir y tiene que cumplir de parte del Señor. Suelta a ese joven. Hasta que el diablo apareció y le dijo: pastor, dime, ¿sabe por qué tomé a ese joven? ¿Sabe por qué me llevé a ese joven? ¿Por qué? Porque estaba en mis terrenos. Porque estaba en mis terrenos. El diablo no nos puede tocar si nosotros no pisamos sus terrenos. El diablo permanecerá debajo de nuestro pie mientras nosotros permanezcamos en santidad con el Señor. Ahí sigue el diablo. Pero si nosotros nos descuidamos y empezamos: ay, que me han dicho, ay, y empezamos a quitarle el pie, ay, que me han dolorido, ay, que... y el diablo se empieza a levantar. Mientras digamos: yo soy lo que Dios ha dicho que yo soy, yo voy a hacer lo que Dios ha dicho que voy a hacer, el diablo sigue bajo nuestros pies. Amén. Ahí sigue el diablo. Mi fe debe estar puesta en Cristo. Mi fe debe estar puesta en aquel que murió por mí y que vive dentro de mi corazón. ¿Y sabe lo que dice el Señor? Al levantarte, al acostarte, al trabajar, al ir y venir, yo estoy contigo. Si tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, yo estoy contigo. Yo no tengo temor de caer. Yo no tengo temor al pecado. ¿Saben cuando le tenemos temor al pecado? Cuando estamos débiles. Cuando estamos débiles. Ahí sí podemos tenerle temor. Pero estando en la presencia del Señor, su presencia en mí, yo voy a tener temor de caer. Dios me libre. Mira lo que dice Isaías 43:2: cuando pases por el fuego, no te quemarás, y si por las aguas, ellas no te van a negar. No te vas a hundir. Aunque pases por el fuego, aunque pases por la prueba, aunque pases por la tentación, dice el Señor, no te vas a quemar. Y Pedro se sorprendió cuando en medio de la tormenta Jesús se levanta y dice: calla, y enmudece. ¿Se imagina? A toda esta lluvia que ha pasado en los Alcázares y en Alicante, en Orihuela y en Murcia, y se imagina Jesús hubiera estado y dijo: te cortas. Y ¿se imagina que se corta el agua? Imagina una tormenta, que el agua estaba entrando en la barca se hundía y Jesús estaba durmiendo en la barca. ¿Se podrá dormir? ¿Se podrá dormir Jesús en mi necesidad? Está viendo Jesús que me estoy hundiendo. Está viendo Jesús que las aguas me anegan. Está viendo Jesús que no puedo con esto. Y miro y veo a Jesús durmiendo. ¿Será posible? ¿Es que no se preocupa de mí? No, lo importante es que aunque sea durmiendo, Jesús está en nuestra barca. Y si Él está con nosotros, yo no tengo nada que temer. Amén. Y dice Pedro: pero ¿quién es este? Que hasta la tormenta le hace caso. Pero ¿quién es este hombre? Está bien que levante un paralítico o un ciego, ya lo veían como normal, pero la climatología, que le haga caso. Ellos nunca habían visto algo semejante. Nadie había hecho algo así, ¿verdad? Pero es que en la crisis Dios se te va a revelar con algo nuevo si es necesario. El Señor va a innovar algo nuevo sobre ti para que veas su poder. Si es necesario, Dios hará cosas nuevas para que veas que Dios sigue estando a tu lado. Dios es experto en lo imposible. A Josué en Jericó se le reveló como guerrero. A Pedro se le reveló como pescador de hombres. A David se le reveló como el buen pastor. A Moisés se le reveló como su guía. A nosotros
se nos ha revelado como el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, como nuestro Señor, como nuestro pastor. Ese es nuestro Dios. Y cuando verdaderamente ponemos nuestra fe en el Señor, nuestra vida tiene que cambiar. No puede ser igual. Es imposible. Alguien que conoce al Señor, alguien que en su vida está el Espíritu Santo, que sea igual. Es imposible. Es imposible. No podemos volver atrás. Es una experiencia transformadora que no se basa en los sentimientos, ¿verdad?, sino en algo real. Déjeme decirle algo. Necesitamos cada día experimentar a Dios. Amén. ¿Saben que necesitamos en nuestras vidas? Soltar a Dios, liberar el poder de Dios. Lo tenemos el poder de Dios, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero ¿saben qué? Nuestro temor, nuestra desconfianza, nuestra incredulidad a veces no lo suelta. Por eso vemos un paralítico, vemos a alguien enfermo en nuestra familia y no oramos por él, porque no soltamos el poder, porque no decimos: Espíritu Santo, haz lo que tú quieras, haz lo que tú puedes hacer, que son milagros increíbles. Desátate de donde la gente te ha puesto. Desátate. Desátate de las palabras que han dicho de ti. Desátate. Desátate de todas tus emociones y tus sentimientos que a veces guían tu vida. Desátate. Desátate de tus emociones. Desátate. Aférrate hoy a la palabra del Señor, a su presencia, y di hoy: nadie me puede desilusionar. Ya nadie me... Dile al que tienes al lado: no me puedes decepcionar. Díselo: ya no me puedes decepcionar. Hoy es día de sacar la fe de donde no produce y direccionarla a Dios. Hoy es día de soltar esas decepciones que a veces nos hicieron retroceder. Hoy es día de reforzar nuestra fe. Decirle: Señor, renuévame. ¿Cuántos necesitan una renovación? Yo cada día. La gracia y la misericordia de Dios se renueva cada día, menos mal. Porque yo llegan las 8 o 9 de la noche y ya la he agotado. Casi ni las 12. Ya a las 9 de las 10 ya he agotado la paciencia del Señor. Todos aquellos que necesiten una renovación en el Espíritu, póngase en pie y diga: Señor, renuévame.